Bienvenido o bienvenida a nuestro podcast número 27. Hoy tenemos una entrevista que esto ya no es oro puro, esto es ya un lujo que muy pocos se pueden permitir y nosotros nos hemos permitido porque tenemos un invitado que te va a dar unas claves para que tengas una programación realmente que destaque y que se lleve la plaza. Sí, así es, Antonio, así es, pero me pongo serio. Me pongo serio porque puede ser, puede ser que esta entrevista, que este podcast no sea para ti, que no estés preparado aún, que no estés todavía preparada para digerir la información y en la forma en la que la hace nuestro invitado especial, porque hoy traemos a un invitado que lo que nos va a dar no solo está al alcance de muy pocos, sino que muy pocos de los que lo vemos, muy pocos de los que estamos aquí, somos capaces de procesarlo. Así que si estás deseando, si estás esperando, si crees que lo que vas a ver es una receta mágica, sentimos decirte que este ni es el canal adecuado, ni este va a ser el podcast que te va a dar esa receta mágica. Pero si realmente estás dispuesto a cambiar el chip, a encontrar esa llave que te va a abrir las puertas, que tú vas a abrir las puertas para conseguir la plaza, entonces sí, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. No los primeros minutos, todo el vídeo al completo. Y me pongo serio porque así, lo siento y quiero transmitírtelo. Si de verdad crees que tu tiempo es muy limitado y estás buscando la receta mágica, desde aquí te animo a que cambies de vídeo. Y si tienes interés en crear una narrativa, en experiencias gamificadas, tienes interés en hilos conductores, en cómo hilarlo todo para que emocione al tribunal y destaques en tu programación, ahí lo tienes. Entrevista a Pepe Arjona. Así que Toma ya. vamos allá, ¿no? Vamos allá. Hola, ¿qué tal, Así es, Pepe? así es. Bueno, Pepe, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en Oposición Inteligente, todo un referente educativo a nivel andaluz, yo creo que también a nivel nacional y por allá de los mares, ¿no? También por Iberoamérica creo que también está teniendo bastante éxito con el tema de la gamificación y de la innovación educativa. Pepe Arjona, para los que no lo conozcan, es un referente aquí en Andalucía, vicedirector del CEP de Antequera, organizador o coordinador de la jornada de innovación educativa de Antequera, un experto en gamificación, en narrativa, tiene un libro denominado, a ver que lo quiero decir bien, aprender de la ficción, los apuntes del joven Padawan, que ese me lo leí yo cuando la pandemia y la verdad que el libro es bastante interesante porque relaciona la ficción con elementos educativos, ¿no? De cómo puedes aprender a través de la ficción. Y Pepe es yo diría, un virtuoso de la narrativa y de todo el tema este de la gamificación. En cuanto a la innovación educativa, bueno, primero Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, caballero, aquí en Antequera, pasando frío, porque aquí la verdad que el clima aquí se pasa de crematoria a invernalia, ¿no? Haciendo el guiño precisamente con el tema de la narrativa, a las crónicas de Riddick por un lado y a Juego de Tronos por otro, ¿no? Aquí no hay término medio, no tenemos la comarca precisamente, que sería lo suyo, estar en la comarca por aquí cerca, pero no. La verdad que en líneas generales bien y la verdad que encantado con esta presentación tan buena que, bueno, me he acordado precisamente de otra narrativa, la de Máquina Baja, cuando le decían que era un experto y le decía un profesional, dice, hombre, profesional, se aficiona ahí yo nada más. Pues por ahí andará la cosa. Yo con Gustavo Vegas, que ya sabéis que le tengo mucho aprecio, considero que es uno de los mejores docentes de España, siempre digo que todo es fruto de la pasión, del esfuerzo y de la constancia. Tres cosas importantes también para los opositores, ¿no crees, José?
Así es, así es. Totalmente, totalmente. José, ¿tú cómo lo Pues ves? coincido plenamente y aparte de darte la bienvenida, que ya te la he dado antes, personalmente, bueno, pues quería, bueno, vamos a empezar ya, como dices que hace frío por ahí por Antequera, vamos a empezar a dar un poquito de calor, dar un poco de calor a este podcast y dar un poco de calor también a, no solo a compañeros que están actualmente trabajando, sino a esos opositores, a esas opositoras que están ahora mismo pues con esos nervios típicos que siempre genera la oposición y vamos aquí a dar un poquito de calor, a dar un poquito de luz y a ver cómo podemos ayudarle, en este caso, Pepe, cómo les puedes ayudar, tú como experto que eres, con el tema de innovación educativa. Ya sabemos que, bueno, es un requisito, es indispensable, pues estar al tanto de las nuevas metodologías, de toda la innovación que se está estilando hoy en día. A ver, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué podemos decirle a esos opositores, a esas opositoras, para que vayan entrando un poquito en calor? Se les puede comentar mucho, ¿no? Pero yo me quedo con una de las frases de que fue mi preparador, ¿no? Yo me preparé con Marco, como mucho de educación física en la provincia de Málaga, y él decía que la oposición era un sistema de formación a largo plazo y que cada cierto tiempo había unas pruebas que determinaban si entraba o no entraba. No determinaba si estabas preparado o no. Y evidentemente, mientras más papeletas tengas, más posibilidades tienes de entrar, ¿no? El sistema ha cambiado mucho en el momento que el tema de los méritos cambió, primando el tema de las interinidades, haciendo un poco más injusto el proceso de cara al opositor que parte desde cero, ¿no? Cuando digo opositor, me refiero a opositor, opositora, opositores. Y entonces, pues bueno, todo lo que es desarrollar esa constancia, ese factor que podemos ver en el libro Invicto, haciendo referencia a cuestiones estoicas, es clave para avanzar en este proceso. La oposición puede ser un camino bonito si eres capaz de aprender a gestionar muchas cuestiones. Los que venemos. Siempre que venemos versus, ¿vale? Yo soy defensor del andaluz, aquí se me ha escapado mi vena reciente que estaba defendiendo el andaluz por diferentes motivos. Los que venimos del mundo del espectáculo, por unas cosas o por otras, tenemos cierta familiaridad para gestionar los nervios. Los nervios los va a tener siempre, pero lo que es de puertas para afuera hay que aprender a gestionarlo y controlarlo. Muchas veces el opositor se obsesiona con salir a exponer y no sentir nervios. Eso es imposible. Es decir, tú puedes estar activo, traducirlo en actividad, en atención, en foco, como vimos en la película Matrix. Antonio, permíteme que haga esos saltos Sí, a sí, las sí, 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 películas, sí. puesto que eso, como tú bien dices, es parte de lo que es mi libro, ¿no? Relacionar la vida cotidiana con la ficción o la ficción con la vida cotidiana, tal como lo hizo Christopher Vogler en El viaje del escritor, entre otros libros. Pues esa es la historia, el ser capaces de afrontar esa tensión para poder sacar lo mejor de ti y evidentemente obtener el premio de la plaza. Y la cuestión está en eso, en que todo lo que es el proceso de innovación, todo lo que sea innovación, hay ciertos preparadores de oposiciones que hablan del miedo al tribunal carca, por así decirlo, pero yo soy de los que piensan que cuando las cosas están bien hechas están y antes o después obtienen recompensa. Y el personal en concreto, no sé si echa un ojo a vuestro canal, me parece que está muy bien montado. Como conozco a Antonio de Educación Física y creo que José también, me imagino que habláis de oposición en general, ¿verdad? No solo en Educación Física. Sí, Vale, sí. pues entonces, bueno, en líneas generales, pues esa es la cuestión, que el proceso de innovación, el profesorado cada vez está más preparado, cada vez está mucho más preparado. Lo que se habla de innovación, quizás estamos hablando, mucha gente te lo puede discutir, que si no se innova, lo importante es hacer las cosas bien y cambiar lo que no funciona por lo que sí funciona y adaptar lo que es la enseñanza a las necesidades del alumnado de hoy en día. Entonces, siempre que lo haga, nadie te puede decir lo contrario y en un equipo de 5 personas que pueda haber en un tribunal, la mayoría seguramente a día de hoy van a ser capaces de entender esa incorporación innovadora que tú hagas a tu programación didáctica y tu examen y todas las cuestiones.
Pero Pepe, como de todo lo que hemos visto en la JIPA de Antequera, Jornada de Innovación Educativa, que si no ha sido, prepárate, nada más que pase lo de la pandemia y pueda, pues ve y atento porque las plazas vuelan, las plazas vuelan. Eso se ha convertido en el centro neurálgico de Andalucía de la innovación educativa. Eh, ¿Qué crees que tendrían que investigar como ahora punta de lanza de la innovación? ¿Qué es lo que crees que hoy en día está más en boga? Bueno, a ver, en Boca hay muchas cuestiones, ¿no? También depende un poco de la zona en la que se esté, por puesto que, bueno, la formación en general debe partir de un análisis del contexto. Los centros del profesorado, que somos a día de hoy los centros que nos dedicamos a formar al profesorado, en líneas generales, tenemos que analizar el contexto y ver las demandas específicas. A nivel global, la demanda principal, en general, pues yo creo, me atrevería a decir que es la evaluación por competencias. Sigue siendo una de las cuestiones clave. Las competencias entraron en España, en Andalucía, en el 2006 y, sin embargo, a día de hoy hay muchas personas que a día de hoy no saben manejarse con ellas y la evaluación por competencia tiende a ser una de las cuestiones más demandadas. Si ya hablamos de innovación en general, evidentemente, a ver, el tema de la gamificación está en boca porque da resultados muy vistosos, que eso es un arma de doble filo, ¿vale? Eso un arma de doble filo, pero tela, y esto puede generar un debate muy bueno porque una gamificación mal planteada puede ser regular, ¿vale? Regular. Hay que ser muy conscientes de dónde nos estamos metiendo, pero sí que es cierto que la gamificación creo que es una de las cuestiones que más que están sonando más, ¿no? De hecho, a mí me llaman mucho por gamificación. Yo me considero experto en entornos personales de aprendizaje, en PLE, en cómo aprenden los centros. En CED Antequera tenemos un sistema propio de formación que se basa en la práctica reflexiva de Olga Esteve, como una evolución mezclado con el PLE, tal y cual. Sin embargo, a mí no hacen más que llamarme por el tema de la gamificación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no es lo mismo a día de hoy, ¿vale? Hace 15 años no tenía nada que ver. Hace 15 años tú hablabas de... Me acuerdo que puse una foto de padre y familia en una conferencia que di y la gente... Y ya hoy no, ya la cosa pues, ha cambiado un poco y viste mucho todo lo que es relativo a la gamificación, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues, claramente por ahí ese filón está. Y particularmente, ya que tiene esa relación tan fuerte con la narrativa, que es lo que tú aludías al principio, pues claro, la narrativa tiene un poder espectacular. Y os podría contar spoilers de las próximas JIPA, no hablo de estas que esperamos hacer en mayo. JIPA son las jornadas de innovación pedagógica de Antequera, como dijo antes Antonio, pero sí que la narrativa tiene un peso fuerte por su valor, con su vinculación a la lengua castellana y la literatura, ¿no? Y todo lo que es el contenido transmedia y todas las posibilidades que tiene. El problema que se nos planteaba a nosotros como alumnos es que no nos enseñaban a construir historias. Decían, venga, inventaros una historia. ¿Cómo la inventas? ¿Cómo? Venga, no te decían nada. De manera que hoy día sí tenemos acceso a muchas cuestiones, como es, por ejemplo, el viaje del héroe, del que hemos hablado off the record, ¿vale? El viaje del héroe no deja de ser una guía que nos sirve para construir historias. Todo el mundo no está capacitado para construir como lo hace Stephen King, que tiene un libro que se llama Mientras escribo, que recomiendo a todas las personas que les pueda interesar la escritura creativa. Stephen King plantea un contexto y una serie de personajes y él mismo se sorprende de lo que va pasando a medida que va avanzando la historia. Es una pasada ese libro. Pero todo el mundo no tiene esa capacidad. Todo el mundo tampoco tiene la capacidad de coger el viaje del héroe, entenderlo rápidamente y empezar a crear. Pero todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de que si quieres construir una historia, puedes tener, por así decirlo, unos raíles sobre los que va a andamiar tu trabajo. Y bueno, yo como mi experiencia con las oposiciones, tanto ayudando a opositores como en mi caso como opositor, yo siempre recomendaba tener un centro de interés que le diera coherencia a las diferentes unidades didácticas. Por ejemplo, lo de Leónidas no es casualidad. O sea, a mí me llaman Leónidas en las redes, puesto que mi primer nick fue Leónidas Arjona. De hecho, mucha gente cree que me llamo Leónidas, me llama Leo, mira, que no sé qué. No, yo no soy Leo, yo soy Pepe. Trasladándonos al mundo opositor, el opositor tiene que tener también
en cuenta el contexto donde va a desarrollar su programación y luego los demás docentes, pues igual, en los centros en los que trabajamos. Y no perder de vista, pues, esas competencias, no perder de vista ese centro de interés que decía, para no, para no ir dando como palos de ciego, ¿no? Sí. Eso muchas veces, Pepe, es complicado porque ya sabes que en el mundo de las oposiciones una de las cosas que también premia mucho es el tiempo y queremos hacer las cosas muy rápido y perdemos muchas veces el norte y nos encontramos situaciones de personas que se preparan, pues eso, un proyecto de gamificación que no tiene unas buenas raíces, entonces al final lo que hace es, más que esclarecer, confundir al tribunal y tú te quedas ahí tranquilo, vas con tu historia diciendo, wow, vaya lo que voy a sorprender o lo que sorprendió al tribunal y en realidad lo que ha conseguido muchas veces ha sido el efecto contrario. Corrígeme si más o menos es eso a lo que te referías o me he desviado totalmente. Sí, no está mal. No es exactamente lo que me refería, pero estoy de acuerdo. Es decir, mira, aquí pasan varias cuestiones. Comentaba, ya sobre todo para terminar de explicar la idea que mencionaba antes, ¿no? Es decir, yo decía que lo de Leónidas, que no es casualidad que me llamen Leónidas, viene porque precisamente mi programación de educación física estaba basada en la antigua Grecia. Yo tenía una pasión espectacular por todo lo que es la mitología, ¿vale? Y todo se basaba en los Juegos Olímpicos, el Minotauro, por supuesto, en todo ese tipo de historia, las leyendas. Y todo articulaba mi programación, que en 2003 no te pedían la programación. De hecho, yo la imprimí, yo hice mi programación, la imprimí, se la entregué al tribunal. El tribunal no la quiso coger porque le dijeron desde Sevilla que no podían coger nada. Pero yo dije, aquí está mi programación en lo alto de la mesa y a partir de ahí vosotros hacéis lo que queráis. Y todo estaba articulado, todo tiene un sentido. Es decir, por supuesto, hay un andamiaje curricular que es clave para que todo fluya, pero un sentido, digamos, narrativo que hace que todo tenga cuestiones en común. La expresión corporal, la condición física, salud, las habilidades genéricas, todo tiene un sentido que lo relacionas con una narrativa. Y aquí estableces lazos, por supuesto, actualmente, ya con la competencia comunicativa, ¿no? A la hora de construir historias, puedes hablar con el de lengua, puedes hacer muchas cuestiones que puedes abordar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema que tiene un opositor en líneas generales, el principal problema de los opositores, donde la gente que yo he ayudado con las oposiciones estaba por delante, es que el opositor normal, cuando expone, lo hace casi el día que expone, con el tribunal delante. ¿Por qué? Porque no les gusta hablar en público. A nosotros no nos han enseñado a hablar en público, claro, ¿vale? No nos han enseñado. Y es algo que se evita. A lo mejor ensaya una vez en la academia y no está del todo tranquilo porque en la academia sabes que están apuntando lo que estás diciendo, no sé qué. Si tienes un preparador con poquita gente, lo puedes hacer. Es decir, hay muchas opciones. Pero el problema está en que si tú vas a un festival de rock y tú tienes una hora de actuación, tú no puedes pasarte de esa hora de actuación aunque tengas 20 canciones. Ahora, de esas 20 canciones, tú puedes seleccionar las mejores. Y a lo mejor tú, fíjate, yo como músico, pues a lo mejor nosotros teníamos 14 temas y teníamos 7 que sonaban que te cagas. Entonces, claro, terminábamos el concierto, no, tenemos más canciones, las más canciones sonaban un mojón. Sin embargo, la sensación que nosotros transmitíamos es que éramos un grupo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tú puedes construir una narrativa brutal, un sistema de gamificación, una cantidad de cuestiones que se puedan relacionar entre áreas, trabajar multicompetencialmente, puedes hacer muchas cosas, pero tú tienes una hora. Y tienes que tener en cuenta que en los carnavales también enseñan mucho. Los carnavales de Cádiz, en líneas generales, tienden a tener unas letras muy sencillas y muy directas. El doble sentido se lo dejamos a Martínez Ares y a 3 o 4, así del estilo de comparsa, ¿vale? Un poquito más seria, que me encanta Martínez Ares, ¿vale? Yo he llorado con El perro andaluz, pero tú no puedes tirar del doble sentido de cosas complejas en algo que tiene que ser muy directo. En una actuación de media hora, tú no puedes dejar doble sentido, no puedes dejar cosas que se puedan entrever, cosas complejas. Buscas cosas sencillas que comuniquen y que lleguen, ¿vale? Entonces, esa relación con el mundo artístico lo trasladamos precisamente a una exposición que no deja de tener ciertas similitudes, ¿no? Entonces, en resumen, no está mal que nos metamos en cosas
pero métete en aquello que tú domines, ¿vale? Yo tenía una página web que era tesalia.com, ¿vale? Mi grupo de rock se llamaba Tesalia, ¿vale? Y tesalia.com me daba toda la mitología griega. Yo estaba empapadísimo de mitología griega, pero empapadísimo, ¿vale? Yo aludía, yo qué sé, a grupos interactivos no, en esa época hablaba de Sánchez Bañuelos, ¿vale? De microenseñanza. Pues, oye, pues yo había cogido el libro y me lo había empapado. O sea, yo de lo que hablaba yo sabía. Si el tribunal al terminar me decía cualquier cosa, yo lo sabía. ¿Cuál es el problema con la gamificación? Porque la gente se cree que la gamificación, venga, metemos al Capitán América y ahí más o menos y te metemos 3 puntillos y ya está. Y Antonio sabe lo que es una gamificación llevada de forma seria. O sea, Antonio ha estado corriendo por el monte evitando ser atacado en los Juegos del Hambre. Y eso, él sabe que eso no se hizo en un día ni en dos, porque para llegar a ese momento, y otra vez aludo al mundo de los carnavales, la gente se cree que una chirigota es el momento que está en la calle, las calles de Cádiz, o el que está a lo alto del escenario. Y eso tiene mucho trabajo detrás. Muchísimo. Y para que fluya el día D, tienes que hacer un trabajo muy grande en los días previos. José, me estoy enrollando, tío. Tú tírame de la lengua que llevo para adelante, ¿sabes? Pepe, porque ha soltado unas perlas que el que esté aquí interesado viendo el vídeo, pues que rebobine, que lo vuelva a escuchar este trozo, porque es oro puro, tanto para tu exposición como para la programación didáctica. Y vamos a seguir profundizando un poquito ahí en la programación didáctica, Pepe. Hay muchos opositores que están liados con el hilo conductor, la programación, vamos a meter un hilo conductor y los veo como un poco perdidos a la hora de crear ese hilo conductor. ¿Tú les puedes dar ahí algunas nociones eso del viaje del héroe? Así, ¿cómo puede alguien crear un hilo conductor? Alguien que diga, yo no soy creativo, yo no tengo ni idea de escribir, yo tengo muy poca imaginación, pero necesito un hilo conductor para mi programación, porque... Bueno, primero también tenemos que entender que no hace falta llevar hilo conductor, que no es necesario. Si no se te da bien, pues lo mismo, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, si quieres crear un hilo conductor, todo tampoco vale, ¿no, Pepe? En absoluto, en absoluto. Volvemos al punto. Tú tienes que exprimir al máximo tus habilidades. Y ahora vamos a hablar del mundo futbolístico. Julio Salinas. ¡Qué malo era Julio Salinas! ¡Bah, qué malo era! ¿No? Escucha, que Julio Salinas con el Sporting metía 20 goles en primera división. 20 goles, pero no un año ni dos. Que ha sido internacional con la selección española. Que haga en el Barça. O sea, hablamos de una persona que sus recursos lo exprimía al máximo. ¿Cómo que malo? Un tío que mete 20 goles en primera. O sea, el tío no tendrá la técnica depurada que pueda tener Ronaldinho Gaucho, o que pueda tener Messi, o que pueda tener, yo qué sé, Toni Kroos, o da igual, pero la cuestión está en que tú exprimas tus posibilidades. Si tú no dominas algo, empieza a trabajarlo. Yo, lo que vuelvo a decir, yo de broma suelo decir que yo domino o me encuentro cómodo, vamos a decir, es más humilde por mi parte decir que me encuentro cómodo en la creación narrativa, porque cuando tenía 14, 15 años no me comía un rosco con las niñas y me tenía que dedicar a leer cómics, básicamente. ¿Vale? Entonces tú tienes que nutrir tu subconsciente de muchas historias, ¿vale? Tú tienes que nutrir tu subconsciente de hilos narrativos, de cómo se construyen, cómo se relacionan los personajes, cómo avanza. ¿Esto es necesario para unas oposiciones? No. Para unas oposiciones no hay que saber tanto, pero sí lo que tú vayas a mostrar tiene que estar muy bien, tiene que ser coherente y tiene que ser práctico. De manera que plantear un contexto narrativo, ¿vale? Tú lo vas a ambientar, por ejemplo, yo os he dicho con 3 palabras antes lo que era mi programación. Hablo de mitología griega que se basaba en los Juegos Olímpicos y que pasaban cosas relacionadas con las leyendas. Ya tiene un contexto narrativo, ya lo tiene, el contexto ya lo tiene. Ahora, ¿cómo lo vas a desarrollar? Pues tú tienes que ver de dónde empieza la historia en la unidad didáctica número 1 y dónde termina en la número 12. Si tienes 12 unidades didácticas, ¿cuántas hay ahora, Antonio, José? Sí, 12. 12 también. 12. Pues mira, es que para empezar, el viaje del héroe son 12 pasos, ¿vale? Las 12 pruebas de Asterix, las 12 pruebas de Hércules, los 12 meses del año. O sea, aquí estamos hablando de una serie de cuestiones que están instauradas en nuestro subconsciente colectivo. Y eso conecta directamente con la realidad del tribunal, pero hay que saber hacerlo. Entonces, si tú tienes un contexto narrativo y eres capaz de desarrollar el viaje del héroe, estupendo.
pero cuando yo ayudaba a opositores, ¿vale? Yo no conocía el viaje del héroe. Lo que les decía era que buscaran transiciones, que la transición, otra de las claves del opositor, cómo pasas del punto 1 al punto 2, ¿vale? ¿Por qué pasa de condición física, salud, a expresión corporal? Pues algo pasa en la historia que te pasa de este contexto a este otro, ¿vale? Entonces, simplemente hay que tener un poquito de imaginación y ver de qué manera hacerlo. De manera que, a ver, hay por ahí, por ejemplo, esto, como diría un compañero nuestro de Teba, y hombre, ya está empezando con el autobombo. Digo, por supuesto, vamos a ver, ¿qué dice Manu Sánchez? Dice, ¿qué te va a decir de la leche? ¿Cantidad diaria recomendada? Pues 12 vasos. Vale. Pues bueno, pues yo tengo, claro, 12 vasos para vender leche. Pues yo igual, es decir, yo tengo en mi canal de YouTube, ¿vale? Que yo no me considero youtuber, pero sí que tengo, de hecho, veo vuestro canal y es un canal profesional. Vuestro canal está súper bien montado. Yo grabo según me da la pica y grabo lo mismo grabo de fútbol, que grabo de series, que grabo de gamificación, que grabo de lo que sea. Bueno, pues si quieren aprender a montar historias con el viaje del héroe, pues en mi canal de YouTube tengo una charla en la que lo relaciono con los procesos de superación de crisis. Vale, la primera parte explico qué es lo que es el viaje del héroe y en la segunda explico, creo que es la segunda, una transición entre la primera y la segunda, explico cómo construir historias y cómo se puede aplicar en la escuela, ¿vale? Puesto que el viaje del héroe es tan potente que permite que muchos centros que no se conocen de nada cojan una historia en el punto 1 y otro centro que prácticamente no conoce de nada coja esa misma historia en el punto 11 y lo lleva al 12. Eso lo hicimos aquí en Antequera hace muchos años y funcionó extraordinariamente bien. Entonces, nútrete. ¿Cómo? Pues, oye, mírate las charlas del Pepe, que es media horita, te la fumas, ¿vale? Te la fumas, ¿no? Bueno, estamos en ámbito educativo, pues te la tragas, ¿vale? Me escuchas y hay que media hora, pues ya te quedas con la copla de cómo va. Porque es muy sencillo. Practica un poco e intenta aplicarlo a tu programación. ¿Que ves que no fluye? Pues lo que me dijo a mí Marco en su momento. Marco, yo le dije, cuando empezamos con el tema de la preparación de la expresión corporal, que en nuestra época lo hacíamos, pues eso fue en el año 2001, ¿vale? Me dijo a mí Marco, yo le dije, Marco, yo es que, tío, soy un tronco. Y me dijo, si tú eres un tronco, aprende a explotar que eres un tronco. Por suerte para mí, bueno, no tuve suerte en las oposiciones, estuve trabajando en un hotel, con lo cual para trabajar en el hotel tuve que aprender a bailar y entonces me vino súper bien después, ¿no? Para el tema de las oposiciones y cuando quitaron la prueba de expresión corporal me acordé de la madre de todas las personas que dijeron de quitarla, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Marco me dio un consejo extraordinario, si eres un tronco, explota que eres un tronco. Y ya está, explótalo, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Y en ese aspecto el opositor tiene que tenerlo muy claro. Si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Vale? Y además que canta mucho. Ese es un problema fundamental en PP, porque si no dominas un tema y te arriesgas ahí delante de un tribunal, muchas veces Claro. que piensan que el tribunal son cuatro panolis que no tienen ni idea. No. Hoy en día, hoy en día los docentes estamos bastante formados, mucha formación continua y posiblemente el tribunal sepa y más de lo que tú crees. Y además no te arriesgues a eso porque es que seguro que te vas a estrellar, porque Claro. solamente rascar un poquito y decir, este no tiene ni idea de lo que está hablando. Y ahí ya, pues, te vas a delatar tú solito o tú solita. Pepa da un Exacto. consejo, perdona José, Pepa da un consejo, vete al canal de Pepe. Ponte su vídeo, por favor, ponte su vídeo. Si quieres hacer un hilo conductor, ponte el vídeo de Pepe, míralo, coge apunte, velo una vez, otra vez. Es gratis, lo tienes ahí. Métete ahí en el canal Hombre, porque si me quieren pagar para que vaya yo, dale la charla que me lo paguen y yo voy. también Muy pueden, pero amablemente, ahí ¿no? Y se tienen lo un cuento y... recurso, ¿no, Pepe? Ahí tienen un recurso totalmente que tú lo has subido ahí con todo el cariño del mundo para compartirlo, pues que lo aprovechen, que no le den Ya. más vuelta al hilo conductor porque ahí lo tienes y además puedes crearte el hilo conductor que te dé la gana y todo lo original que quieras y como es el viaje del héroe, que eso es circular, ¿no? Pues siempre van a acertar. Lo Claro. que sí te Y aprovecho, Antonio, Antonio, ya que estoy aquí, pero permitidme que os diga una cosa, ¿vale? Uno de los principales errores que comete la gente es que cuando construye narrativa, bien para gamificación, bien para hilos conductores o para otras cuestiones, hacen cosas que no son coherentes. Pongo un ejemplo. Yo quiero Harry Potter, ¿vale? Voy a hacerlo sobre Harry Potter, no sé qué, pero ahora aparece Batman y hace no sé qué, estoy exagerándolo mucho, ¿vale? Pero viene Batman y no sé qué, digo, a ver, ¿Batman qué hace con Harry Potter?
O mira, hacemos Harry Potter, pero Harry se da cuenta que empieza a desarrollar un poder que nace de él mismo y entonces ya no necesita la magia porque es hijo de Krypton. Es decir, estoy exagerándolo mucho, o si inventan historias dentro de un universo, no, hay que respetarlo, eso sí os lo digo, porque suena súper mal cuando, por ejemplo, cuando hicimos los Juegos del Hambre en educación física, nosotros, hubo alguien de nosotros que dijo, oye, pues lo hacemos así mismo. Y tuvimos la suerte de que Isaac Pérez estaba con nosotros en ese momento y dijo, así mismo no. Si estáis con los Juegos del Hambre, hay que respetar los Juegos del Hambre y tenéis que respetar esa narrativa. Ahora, tú quieres partir más o menos de los Juegos del Hambre y hacer lo que te dé la gana, pues inventa una narrativa propia, que es muy sencillo. De hecho, yo, por ejemplo, siempre digo, en estos momentos estamos desarrollando, hicimos hace allá por febrero o marzo del 21, empezamos Vanessa Trillo y yo a diseñar una experiencia gamificada para gente de Valencia. Aprovecho para saludar desde aquí al Cefire. Y esa experiencia gamificada está basada en una historia propia mía que se llama Los Hijos del Cataclismo. Bien, Los Hijos del Cataclismo, aunque es mía, parte de mí, tiene una inspiración muy clara en una serie de televisión. Y yo, como no quería que me atara la narrativa de esa serie, pues lo que hice fue crear mi propio universo inspirado en eso. De hecho, el puñetero Star Wars existe porque George Lucas quería hacer Flash Gordon. Y como no le dejaron hacer Flash Gordon, hizo su propio universo con su propia mitología, que era Star Wars. Y tiene muchos puntos en común con Flash Gordon, si eres capaz de que tu mente se abra un poco más allá de lo que te da. Entonces, en resumen, si utilizáis hilos conductores, procurad que sean coherentes. No cojáis a Cleopatra y la metáis en el Amazonas haciendo... No nos vale Cleopatra en el Amazonas. Si tu centro de interés es Cleopatra, céntrate en las pirámides, en el Antiguo Egipto y ese tipo de cuestiones para que sea lo más coherente posible. Porque como os toque a alguien como yo en el tribunal, lo lleváis claro. Claro. Independientemente, además, Antonio, yo quería añadir a lo que has dicho. Te puede tocar, si tienes suerte, de tribunal a Pepe Arjona, que es experto en gamificación, pero va a estar muy pendiente de que tenga coherencia ese proyecto tuyo. O te pueden tocar 5 miembros del tribunal que no tengan ningún conocimiento en gamificación, pero ya lo ha dicho antes Pepe, atento. Debe de haber alguna conexión, debe de existir una conexión a nivel subconsciente. ¿Y eso qué te lo da? Eso te lo da tener muy bien amueblado, tener muy bien atado ese proyecto, ya sea de gamificación o ya sea lo que sea. Es por lo que nosotros desde aquí repetimos en cada vídeo, en cada podcast, en cada publicación que hacemos. Vamos a ver, ¿estudiar es importante? Sí, pero hay también cosas más importantes, como lo es una buena preparación a nivel también emocional, porque eso te va a permitir conectar con el tribunal. Y para que conecte, debe de haber, evidentemente, unos buenos lazos, una buena conexión, valga la redundancia, que se basa en tener las cosas bien atadas, en hacer las cosas con sentido, con coherencia, y es por lo que yo en su día aprobé las oposiciones por francés. No porque hablara francés mejor que nadie, porque ya lo digo, no son unas oposiciones de francés, sino porque había un claro punto en común entre el tribunal y yo, y de alguna manera desperté ese interés que dijeron, bueno, pues este es válido y se merece la plaza. Esto lo hago, Pepe, y perdóname, porque es que yo creo que todos hemos pasado por ahí en la época opositor, nos centramos, nos obcecamos y tendemos a aislar, y la oposición se tiene que ver un poco como un todo, como un conjunto, y parte, bueno, sea gamificación, o sea, proyecto bilingüe, o sea, lo que quieras hacer, pues evidentemente tiene que tener eso, una coherencia, un sentido, una estructura, y sobre todo, pues para mí me resulta muy importante eso que has dicho, Pepe, esa conexión. ¿Entiende el tribunal o no entiende? Es lo de menos. Si tú lo haces bien, está bien hecho. Y el tribunal lo va a captar, eso no es verlo, es sentirlo. Es algo más a nivel emocional. Por eso hablamos nosotros tanto de las emociones. Hay un ejemplo que me viene a la mente del mundo de la música, que como hablábamos antes of the record, bueno, como aquí la música me rodea por todos lados, ¿no?
puede que el asistente a un concierto de Bisbal, con todos los respetos, ¿vale?, no sepa la diferencia entre un sol o un sol sostenido. Pero si durante el concierto, por lo que sea, se desquinta el bajo y el bajo baja, nunca mejor dicho, un semitono, la gente aprecia que hay algo raro ahí, ¿vale? Entonces el bajista lo mejor que puede hacer es parar en ese momento, afinar el bajo o que se lo cambien por otro y seguir tocando. Puesto que a nivel consciente tú puedes no saber lo que son afinaciones en 440 hercios, pero tu cerebro lo percibe, ¿vale? Y lo que canta, canta muchísimo. No es necesario dominar. Más recuerdo, fíjate, hablo otra vez de Gustavo Vega, precisamente. Gustavo sacó la plaza en 2001 y en mi mismo tribunal de oposiciones. Y él le salió el tema 14, creo que era de juego y deportes colectivos, creo que era el 14 o el 15, no recuerdo ya, son muchos años, sí. Y tenía que hablar de Pierre Parlevas y el principio de incertidumbre. Y él se sacó la plaza rebatiendo el principio de incertidumbre, diciendo que no era correcto, que le faltaban elementos por incorporar. Ponía el ejemplo del ambiente de un partido de fútbol, porque no está solo la incertidumbre en el balón y en los jugadores, sino también en la longitud del césped, la humedad del mismo, el público, la atmósfera y el largo, etcétera. Es decir, tú no tienes por qué ser el que más sabe de algo, pero sí tienes que defender realmente bien lo que tú realmente sientes, lo que tú realmente conoces. Y el tribunal, lo que está bien hecho, lo va a valorar. Y eso fue lo que me pasó a mí en su momento, lo que te pasó a ti, lo que le pasó a Antonio. Y excelentísimo ejemplo el del bajo en el concierto de David Bisbal, que de alguna manera, aunque no seamos expertos en música, sabemos decir, uy, esto aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Claro, Buenísimo. Si es que no hay que más que ver, por ejemplo, la gente critica mucho el reggaetón, ¿vale? A mí no me gusta el reggaetón en absoluto, pero tío, eso tiene un sonido que suena, que te cagas. O sea, tú te pones a escucharlo con unos auriculares, o sea, lo que es la calidad del sonido, allá hay producción y producción y producción y billetes y gente que sabe de mezcla y de lo otro. Ahora, si sonara mal, pues no pegaría tanto. Tú escuchas los primeros discos de Warcry y suenan fatal. ¿Qué pasa? Pues que en directo eran la hostia, ¿vale? Ya los siguientes discos, ya con más medios, lo iban mejorando. Es decir, que el ser humano no tiene conocimiento absoluto de todo, pero sí tiene la competencia de percibir las cuestiones. ¿Por qué estos grupos de reggaetón pegan tanto? ¿Por qué Bisbal está ahí? Pues coño, porque son buenos calidad. En su estilo, son muy buenos, claro, y tienen mucho trabajo detrás. Y una oposición tiene que ser así. Tu programación tiene que ser tuya. Mi padre fue tribunal de oposiciones y decía, tío, es que se ve claramente el que viene de una academia, porque empezaba, ahí viene otro pormenor. Y ahí viene otro pormenor. ¿El pormenor qué? Dice, sí, porque atendiendo a los pormenores de la educación actual, ¿sabes? Que todo empezaron exactamente igual que como el preparador le había dicho. Y yo creo que el opositor medio tiene miedo a crear su propia programación porque creen que es una cosa súper compleja. Y la programación no es sencilla, pero no es tan compleja como nosotros creemos que es. Lo importante es defenderla bien, no tener empapados los libros de Ramón Flecha, que si de Olga Esteve, que si, yo qué sé, que Sánchez Pañuelo, sí, o Domingo Blázquez, ¿no? Pepe, y esto de la gamificación, pues también se puede gamificar teniendo en cuenta el currículum, ¿no? Exactamente. Bien, yo en ese curso que os he hecho referencia antes, que diseñamos Vanessa y yo allá por febrero del 21, empezamos a diseñarlo. Nosotros en la primera semana del curso abordábamos primero el análisis de experiencia gamificada, atendiendo a los elementos que consideramos que tiene que tener una experiencia gamificada, y a un andamiaje curricular. ¿Esto qué significa? Bien, como ves, esto pasa como con el ABP. Hay personas que te dicen, tú haces el ABP de lo que sea y después tú ves del currículum que has tocado y ya lo marcas en tu programación y fuera. O tienes tu programación ya hecha con tus criterios de evaluación bien repartidos, tus cuestiones tal y cual, y ahora construyes el proyecto sobre eso, ¿vale? Aquí hay diversidad de opiniones. La mía es que tú tienes que gamificar sobre el andamiaje curricular que tú previamente tienes hecho. Puedes que después, por la narrativa, perfilar un poco lo que tú has montado, pero no puede estar por encima del sentido educativo el sentido lúdico. Y el problema es que hay muchas personas que le dan más importancia al sentido lúdico que al educativo. Y la programación es lo primero.
Es lo primero. Y uno de los problemas, por eso hay tanto hater de gamificación, es que muchas veces se lo ponemos a huevo. Que se lo ponemos a huevo. Gente que no tiene una formación seria o que no tiene ese recorrido lúdico que puedo tener yo, o recorrido narrativo. Es decir, mi formación en gamificación es relativamente corta, entre comillas. Pero como mínimo yo hice el Gamifica-MOOC, ¿vale? Del INTEF, que está diseñado por Clara Cordero, que es una de las principales referentes a nivel español, que además era maestra y sigue trabajando en materia. A Zara García Peralta, que precisamente también está en el mundillo de la oposición en estos momentos. Y además de eso, pues con las personas que yo me he encontrado en el CED de Antequera. Por suerte, Isaac Pérez, etcétera. Después ya, por supuesto, mi recorrido me ha llevado a Inma Marín y a mucha gente así del estilo. Pero, ¿qué es lo que implica? Pues implica que yo tengo un recorrido lúdico, yo llevo jugando a cosas, aparte de los juegos populares típicos, a videojuegos desde la época del MSX, del Spectrum y del Commodore 64. Para mí, yo compuse una canción del Soul River, o sea, un videojuego de Eidos, de la compañía que hizo el Tomb Raider. Es decir, he vivido los Gears of War, he vivido Dead Space, muchas historias que son nutrido mi subconsciente de mecánica, de dinámica, de cuestiones estéticas, de muchas cuestiones que, aunque yo no haya tenido una formación específica de gamificación, en plan un máster, que en estos momentos estamos dentro de un máster junto con Pedraz y Miquel Flecha y un claustro extraordinario, ¿vale? Yo no he tenido esa formación profunda que va a tener la gente de ese posgrado. Sin embargo, tengo un recorrido muy amplio. Entonces, claro, el problema está en eso, en que hay muchas personas sin ese recorrido lúdico, sin esa conciencia narrativa, sin ese subconsciente propio armado de tantas narrativas, tantas relaciones, tantas historias. Hacen, venga, pues, Clash Dojo, ale, Anchas Castillas. ¿Qué diferencia hay entre los positivos y negativos que nos daban los profes cuando éramos chicos? Arjona, le voy a poner un negativo. Y tú te ponías un negativo. ¿Y qué pasaba con eso? Tú no sabías nada. Conductismo puro y duro, ¿no? Te condicionaba, claro. Entonces, se lo ponemos a huevo. Entonces, yo soy de los que piensa que, a ver, yo muchas veces, yo soy consciente, me lo han hecho ver gente cercana y decir, Pepe, con el tema de las narrativas, yo te animo a que seas más flexible. Porque yo era de los que decía que había que desarrollar el viaje del héroe. Pero porque uno de los problemas que yo veo en la gamificación es que muchas veces la gente plantea un contexto lúdico y después no pasa nada. Claro, el mundo de Indiana Jones, tal cual. Y después, ¿qué pasa con Indiana Jones? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? No pasa nada. Simplemente mundo de Indiana Jones. Las imágenes, todo un genial y estupendo, todo tal cual, la música. Claro. Ha hablado con John Williams y le ha hecho una banda sonora específica para todo esto, tal cual, se ha gastado 5 millones de euros. Y se queda y después todo rasca fuego, y ¿qué hay? No hay nada. Se queda todo en fuego artificial. Exactamente. Y esto pasa también con el ABP. Pasa, si tú no dominas una cosa, tú tienes que ir poco a poco. Y eso lo vimos en una vez más hago referencia al anime, o sea, a la ficción en general, con Naruto y Sasuke. Sasuke en Naruto, que lo recomiendo encarecidamente, Sasuke ya tenía de fábrica un poderío enorme. Pero Naruto no podía pretender estar a su nivel sin un mega esfuerzo por su parte, porque todos no tenemos el mismo recorrido lúdico o la misma capacidad creativa, pero todos tenemos la capacidad de llegar a un punto de esfuerzo y de trabajo y de aprender de los referentes que tenemos. Y para mí es clave que la gamificación se haga desde un andamiaje curricular. Star Wars no puede condicionar el desarrollo lingüístico o lo que tengas que trabajar tú en la segunda quincena de enero. No puedes hacerlo. Pepe, puede enriquecer, Star Wars puede enriquecer lo que tú vas a trabajar en esa segunda quincena de enero. Y un contexto, ¿no? También que necesite de esa metodología, ¿no? Porque lo mismo se embarcan en proyectos que lo mismo no es necesario en ese centro educativo, a lo mismo, o en ese grupo clase realizar tal proyecto, ¿no? ¿No crees? Bueno, depende. Hablábamos antes de esa, lo hablaba José, de esa imperiosa necesidad de atender al contexto. A mí me pasó, por ejemplo, precisamente yo fui profe en el práctica número 1 en Málaga, porque a la gente se le olvida que yo también he sido maestro, ¿vale? Que como llevo en el CES más años que Matusalén, pues es que tú lo ves muy fácil porque tú estás ahí en el CES tomando café todo el día, ¿vale? Y evidentemente yo estoy todo el día tomando café, ¿vale? De ahí la ojera, la alopecia y todas estas cosillas, ¿no? Pero bueno,
eso ya tiene otro enfoque. La cuestión está que en el práctica número 1, por ejemplo, a mí me vino genial. Utilicé a Naruto precisamente de centro de interés para trabajar. No gamificamos, pero sí que hacíamos escenografía, hacíamos los problemas de matemática eran sobre los personajes, las descripciones, todas estas cosas. Es decir, tú te adaptas a lo que tú tienes y funcionó realmente bien, ¿no? Entonces, ver un poco qué contexto va a trabajar y, como tú bien dices, pues adaptar tu acción metodológica, adaptarla a esas necesidades. Que después, por ejemplo, hay metodologías que quien te dice, bueno, es que las comunidades de aprendizaje, de las que habla Ramón Flecha y el grupo CREA, son para centros de difícil con desempeño. problemas, ¿no? De conducta tal y cual. Bueno, pero es que en un centro que no tenga esos problemas puede hacer que las familias entren en el aula y se generan unas relaciones de confianza en el profesorado que hoy en día hacen más falta que nunca. Puesto que, bueno, hay grandes profesionales, pero también conocemos personas pues, que no desarrollan esa profesionalidad de la forma que sería óptima, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues desde fuera todo se ve distinto. De manera que, por ejemplo, cuando alguien viene a la JIPA o a la jornada que hicimos de educación física, que hacemos de educación física desde el CEP, pues cuando alguien está dentro del equipo organizador dice, hostia, esto tiene un trabajo detrás. O sea, a mí me han llegado a decir, yo es que nunca he trabajado tanto. Digo, pues algo no habrá hecho bien tú antes, ¿no? Porque sí que hay que ser profesional y no forzar la máquina, es lo que tú dices. Yo creo que te refieres un poco, conecto contigo, en que, oye, si estos chavales funcionan bien, si muchas veces no hay que gamificar ni hacer mega cosas, o sea, si la enseñanza tradicional también tiene cosas muy buenas, o sea, por ejemplo, el tema de la grafomotricidad, eso te enseña muchísimo de la vida, igual que la competición en los juegos deportivos y todas estas cosas, te enseñan muchas cosas. No se puede demonizar. El problema es que hoy en día la gente vive muy polarizada. Y precisamente hoy aludía a, no sé si conocéis que la órbita de Endor tiene un podcast sobre Verano Azul que dura 6 horas. 6 horas sobre Verano Azul. Hay que tener estómago. Bueno, pues escúchame, me lo dijo mi entrenador. Si tienes que verlo, digo yo, Juan Di, 6 horas de Verano Azul no son muchas horas. Míratelo. Bueno, pues una de las cosas que te enseña ese podcast es que Verano Azul, después de la transición política y todas estas cosas en España, pues evidentemente había personas de una ideología y otras de otras que evidentemente todavía estaba la cosa muy calentita. Bueno, pues el padre de Javi y el padre de Bea empezaban a discutir de política. En la playa, ¿no? Ahí en Nerja, que se está tan bien, ¿eh? No aquí en Antequera, que está más frío que la barba, vamos, de la barba me saco los cubitos de hielo cuando viene la gente a casa a tomarse un pelotazo, ¿sabes? Bueno, pues allí en Nerja están discutiendo sobre política y hay un momento en que se empiezan a ir un poco más para arriba de la cuenta y uno de los dos dice, y yo, vamos a tomarnos un vermú y nos relajamos un poco, que no estamos... Pues eso falta hoy en día. Y hay gente que talibaniza, con todos los respetos, hay gente que se viene demasiado al extremo defendiendo lo suyo. Y ni debes gamificar siempre, ni tienes que tener una acción tradicional siempre. Lo mejor es un producto que enriquezca y que combine las dos cosas. Porque es que es lo que estamos hablando. Si lo relacionamos ahora con la Superliga, hoy día un Barça-Madrid es un hecho histórico. O un Madrid-Milán, o un Manchester City-Valencia. Pero ahora si todos los días es Manchester City-Valencia o Manchester City-Barça, pues se pierde un poco la chispa del momento guay, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos, pero eso lo haremos cuando estemos en un ámbito más tranquilo y relajado, posiblemente con ciertos refrigerios mediante. Pepe, perdóname. Yo entiendo todo esto desde una parte puramente emocional. ¿Es esa la intención? ¿Ese es el objetivo? Hombre, por ejemplo, utilizar ese hilo. De los grandes maestros que dicho por él mismo, bueno, Francisco Mora, uno de los grandes maestros del tema de emoción en España, pero tengo la suerte de decir que me considero amigo de Jesús Guillén. Jesús Guillén, una de las cosas que te dice es que eso, cuando tú estableces un vínculo emocional con algo, eso solidifica, y eso hay pruebas empíricas, pruebas científicas que lo acreditan. Claro, por eso el tema narrativo tiene esas cuestiones. Vamos a ver, por ejemplo, aquí se pueden decir cosas que no son políticamente correctas, o es decir, ¿puedo ser sincero o tengo que moderar un poco porque estamos en YouTube? Aquí somos libres. Sí. Vale, bueno, pues entonces el creador de Doom dijo, el argumento de Doom tiene que ser lo más parecido al de una película porno.
Tiene que establecer un contexto y no desarrollarse más allá del mismo. Y Doom está que te cagas. Tú coges el Doom clásico y claro, está en Marte, hay monstruos, está igual y empieza a reventar a la gente. Está guay. Y lo flipamos en su momento. Pero oye, lo que es, sobre todo con la narrativa del espacio y todo esto, el Dead Space 2, Dios mío, qué pasada. ¿Cómo va a ser lo mismo plantear un contexto narrativo como el de una película porno comparado con desarrollar una narrativa que haga que te implique en la historia, como me pasó a mí con el Heavy Rain? Heavy Rain de la Play 3. Sí. El Heavy Rain de la Play 3, nada más empezar, pierde a un niño. Yo no era padre en ese momento y yo sentí que había perdido un niño y viví esa experiencia, que es en una situación de seguridad, que esa es una de las claves. Por eso te nutre para la vida. Entonces, todo lo que sea emocionar al alumnado va a hacer que funcione mucho mejor. Nosotros pensamos en nuestros profes y cuáles son los que realmente han calado en nosotros. Los que no han influido, los que no han emocionado. Mi tío Juan fue mi maestro y mi tío Juan me enseñó a hablar en público, me enseñó a escribir poesía, me enseñó a improvisar, a cantar, a 20.000 historias y yo disfrutaba con él a diario y me peleaba con él muchísimo. Muchísimo. De hecho, por ahí incluso, tengo que contarlo porque lo tengo para grabar con un vídeo mío de mi canal. Yo a mi tío le puse una queja formal en jefatura de estudios porque no estaba de acuerdo con su metodología didáctica y fue mi propio tío el que me enseñó cuál era el procedimiento para presentar esa queja y a qué me podía exponer yo en el proceso. O sea, la emoción que yo viví con aquello, eso es un aprendizaje de por vida. Entonces, la clave está, sobre todo si pensamos, si pensamos en oposiciones, si tú eres capaz de transmitir tu emoción al tribunal, evidentemente genial. Y si pensamos en la metodología didáctica del día a día, tienes que emocionar a tu alumnado. De manera que cuando yo pienso en el momento en que yo compartí mi programación didáctica allá por el 2003, me acuerdo que mi padre, sin mi permiso, estuvo detrás de la puerta escuchando. Si yo llego a saberlo, yo no me saco la plaza. Mi padre es de las personas más exigentes del mundo. Y mi padre, simplemente de escuchar mi tono, de cómo yo me movía tal cual, cuando salí, me dice mi padre, tiene un 10. Tiene un 10. Y era porque de la seguridad que me escuchó, lo que yo transmitía, tal y cual, pues eso, se quedó corto, no, se pasó. O sea, yo saqué un 9.23, creo que fue lo que saqué, que en aquella época te daba para sacar plaza. Hoy en día me habría quedado probablemente de interino y tal y cual. Así que sí, la clave para mí en una oposición es tú tienes que creértelo, tienes que disfrutarlo, tienes que transmitir tu pasión, como Saint Seiya, ¿vale? Un ejemplo, en mi libro, que mencionaba al principio Antonio, uno de los pasajes de mi libro hablo de cuando Seiya sale de Grecia con su armadura de Pegaso después de vencer a Casio y la primera vez que se puso la armadura, pues claro, tenía un poder espectacular. Y la segunda vez que se la puso, pues no funcionaba, no salían los meteoros, no salía energía. Y su maestra le dijo, es que ha olvidado la ilusión que tú tenías el primer día ponerte la armadura. Y entonces los profes, tanto cuando estás en oposiciones, independientemente de las veces que te hayas presentado, como cuando lleves 18 años como llevo yo en la enseñanza, tienes que seguir ilusionándote cuando te pones la armadura de Pegaso. Toma. Genial. Recuerdo... Pepe, emocionar al tribunal, emocionar a tu alumno y seguir emocionándote tú. Yo creo que eso, en esas tres claves, esos tres consejos que has dicho, merecen... Todo parte de uno. Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando fui a la oposición, me bajé la banda sonora de Goku, todos con afán, y yo iba en el coche para el tribunal con la canción de Goku, pero es que ahora me la pongo muchas mañanas cuando estoy así desanimado y eso para ir al colegio, me pongo mi canción de Goku y me voy al colegio con la canción de Goku. Y eso me da como diciendo, Antonio, que estamos aquí por algo, vamos al lío, y se me olvida todo. Dirán, este es un fricazo, que tela, pero ahí va con Bola de Dragón. Y hablando de Bola de Dragón, Pepe, recuerdo yo cuando salió lo de Bola de Dragón, que lo emitían en Canal Sur, y que hubo ahí un revuelo ahí, que decían que era muy violenta, que demonizaban Bola de Dragón, incluso creo que se planteó, o la quitaron, había imágenes que se Sí, la quitaron, pero sí que te digo... Bueno, termina de contarme, Antonio, que te corto, tío. Sí, no. Y ahora y con todo el revuelo que se ha armado con lo del juego del calamar, y digo, venga, pues vamos a cambiar un poquito de historia. Y digo,
me parecen que la historia como que se va repitiendo, ¿no? Cuando éramos nosotros, a mí me cogió creo que en 12, 13 o 14 años tendría, y veía yo Bola de Dragón y se armó ahí como un revuelo de que era muy violenta, y ahora de repente el juego del calamar, que yo no la he visto, no sé de qué va, y seguramente que sea un poco más gore que No Bola la de veas, no Dragón, la veas, no te no pierdes merece gran la pena. cosa. Pero veo yo un Mira mi revuelo vídeo de... como, ¿no? Como demonizando, que muchas veces, tanto en los centros educativos como la sociedad en general, tiende a prohibir más que a enseñar, ¿no? Y creo que se forma ahí un revuelo de demonización de la ficción, que no deja de ser una ficción. Recuerdo también con los juegos de rol, cuando hubo el incidente del chico ese Hoy que, mismo lo he hablado con Manu Parada, hoy mismo. y se crea un revuelo con la ficción, como que la ficción te vuelve un paranoico, un psicópata, un asesino despiadado y tenebroso, que después cuando hablo contigo, que tú eres un jugón, o compañeros que también son jugones, y digo, pues yo me encuentro con gente súper inteligente, súper despierta y con una visión del mundo, pues la verdad que fascinante, por así decirlo. Pues sí, bueno, se repiten los ciclos, es cierto. De hecho, por ejemplo, de hecho hablaba con Sergio Sánchez, que es director de cortos en Málaga, un tío que es tan constante en la publicación de cortos que el Festival de Cine de Granada le hizo un homenaje, para que hagáis una idea. Pues este hombre también analiza obras de ficción y comentaba, él y sus compañeros, pues que lo que te has dicho, los ciclos que se repiten. Es decir, el éxito que ha tenido el juego del calamar Ujú. viene un poco a repetir lo que fue nuestro encuentro con el cine coreano hace 10, 15 años. Y me refiero, por ejemplo, a cuando yo vi Old Boy, ¿vale? Old Ujú. Boy, la versión coreana, esa película a mí me dejó loco. Sí. Me dejó loco, digo, ¡buah! O Matras cuando vimos la película La Maldición, o La Señal, ¿os acordáis de La Señal? Que hicieron Ujú. incluso una versión americana que pegó un pelotazo en los cines. Aquello, ese shock con esa cultura, con la cultura oriental, ese shock se ha vuelto a vivir hoy en día con el juego del calamar. La diferencia es que el juego del calamar como producto de ficción no está a la altura de All Boy, de La Señal o La Maldición. Desde mi punto de Ujú. vista, es un producto con una producción brutal, ¿vale? Una cámara increíble, un guión muy trabajado, mucha historia, pero a nivel mediocre, mediocre. O sea, yo no os recomiendo que lo veáis. Y sí que vivimos en un mundo que está extremadamente polarizado, lo que decía antes de el vermut en el vermut de verano Verano azul, azul. hoy día la gente no llega a eso. La gente diciendo, es que no, que el juego del calamar está muy bien y no sé qué. O tú decías, no, es que hay que respetar que hay personas que no le guste y al que no le guste que no se meta. Pero vivimos en una sociedad, bueno, que todo el mundo se ofende por todo y todos somos minorías y todo es, tú me estás faltando el respeto a mí y todo no sé qué. Y entonces yo soy los que digo que si, bueno, si nos fuéramos al campo, lo que cazamos, lo que nos comemos y tuviéramos yo qué sé, cuestiones que no voy a comentar ahora, otro gallo cantaba, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, síntomas de que la gente se preocupe por cosas que no son importantes puede ser de que realmente Una la sociedad. situación no es tan mala dentro de la Ujú. situación que vivimos hoy en día. Sí. Pero atendiendo a conversaciones con personas expertas en materia, como el caso de Nuria Guzmán, que es experta, aparte de ABJ, es psicóloga, psicología clínica, forense, etcétera, habla de que la situación del coronavirus Ha hecho ha sido mella. bastante dañina a nivel emocional con la sociedad en general. Y Ujú. ese hedonismo que tenemos metido en la cabeza por las redes sociales hay que ponerlo en cuarentena. Ahí sí hay que ponerle el ojo. No tanto en los juegos de rol de los 90 o en el calamar actual o en historias. Pero la clave, fíjate, si nos centramos en el tema del calamar, una de las cuestiones que os puedo comentar es que el juego de calamar no es Urotsuki Doji, que vimos en su momento, no es El puño de la estrella del norte, no es una película erótica de Canal Sur. Estamos hablando de 9 horas. 9 horas. Es decir, ese niño ha visto esa serie durante 9 horas. Ujú. Hay algo falla. Sí. ¿Vale? No es un momento que mi tío Juan se ha ido y yo cogí el puño de la estrella del norte y la he visto con mi primo, yo Ujú. con 15 años y mi primo con 11. No. Aquí estamos hablando Que tienen que acceso durante 9 horas han estado viendo un producto recomendado para para mayores de mayores. 18 años. Que arriba te lo pone, arriba a la izquierda te pone recomendado para mayores. No, entonces, pues chiquillo, lo que no puedes pretender es que la tele no lo eche. ¿Por qué? Porque hay Claro. personas que les gusta ese tipo de productos. Y el Pero problema es que hoy en día, pues, el todos los llevamos acceso, claro. a lo bestia. Mm.
el acceso desmesurado, ¿no? Sin control que tienen hoy en día, pues ahí, si algún papi no está viendo, pues ya sabes, control parental y controla un poquito. Listo. Bueno, pues no sé qué podemos continuar, José, porque aquí Pepe tiene carrete para rato, ¿eh? Claro que Para queráis, ya ves. mí, para mí has dado unas claves, unos consejos impresionantes, lo has dicho muy claro, muy esclarecedor. Has dado calor, eso que decíamos al principio, al mundo de la oposición. Y lo único que se me ocurre ahora, porque para mí está bastante claro, pero si quisieras dar algún tip, algún consejo más adicional, algo que se te haya quedado en el tintero, que quieras dirigir más específicamente a ese opositor que está ahora mismo diciendo, estoy perdido, no sé para dónde tirar. Porque los que estamos en activo también nos ha servido muchísimo este rato de conversación, muy ejemplificadora también. Pero ese opositor que ahora mismo se siente totalmente vagabundo por el mundo, que no sabe para dónde tirar, no sabe, incluso aunque esté con un preparador, aunque esté en una academia, tiene también ahí sus periodos de totalmente de desorientación. ¿Qué le podremos decir? ¿Qué le puedes decir tú, Pepe, que has sido opositor, que has sido maestro, que has sido preparador de oposiciones y que ahora estás en un ambiente en el que te rodeas con gente pues Con gente como Antonio Iglesias. Sí, con gente del ámbito educativo de todas las esferas, de todos los niveles. Sí, ¿Qué le puedes decir a ese opositor? sí, pues mira, yo personalmente, lo decía Antonio antes, el factor emocional es clave, la mentalidad opositora. Yo escuchaba a Xavi Hernández ayer hablando de la cultura del esfuerzo, de la profesionalidad, de la entrega, de lucharlo todo, ¿vale? Eso casa mucho con la mentalidad estoica. Mi primer año de oposición yo no la saqué porque yo no tenía mentalidad estoica, ¿vale? Entonces, en el momento que la desarrollé, pues evidentemente me saqué la plaza. ¿Cómo puedo desarrollar mentalidad estoica? Pues evidentemente leyendo Invicto, que es un libro precisamente orientado a la actividad física, a la preparación física, el condicionamiento, pero que tiene aplicación a toda la vida. Eso te enseña a tener esa mentalidad que adolece la sociedad actual, esa cultura del esfuerzo, y no hago referencia a la ley orgánica de calidad de la educación que propuso el Partido Popular en el año 2004, perdón, 2002-2003, sino hago referencia a que cuando tú quieres algo en la vida, por el propio principio de resistencia, cuando algo muy bueno requiere un esfuerzo considerable. Aquello que te viene de buena a primera, ponlo en cuarentena porque no lo sabe. Entonces, mi primer consejo, pues desarrolla mentalidad estoica y para eso échale un ojo al libro Invicto, que está escrito por un español. Y al Y podcast que hicimos con Laura, ¿no, José? Recuerda hace un con Laura, año exacto, estuvimos exacto, con Laura exacto. Estoica. Laura Estoica tiene un canal de Instagram, de YouTube y defiende los principios del estoicismo y hicimos una entrevista con ella que está en nuestro canal, una hora entera de entrevista estoica, que ahí lo tenéis también para disfrutar y también suscribiros al canal de Laura, que es ¿Os muy dais bueno. cuenta que los Es muy guerreros de la bueno. luz caminamos por el mundo y nos reconocemos por la mirada? Yo no he visto esa entrevista. Yo es que al Esto es final cuando, casualidad. cuando has No, hablado de, estamos conectados al mismo subconsciente Totalmente, colectivo. claro, si es totalmente. que, si es que no hay otra. Esto lo dice SFDK, curro y sacrificio, no hay otra. Curro y sacrificio. Y así se consigue la plaza, así se consiguen las oposiciones. A mí no me cuesta ninguna vergüenza decirlo, me saqué la plaza, creo que fue a la octava vez que me presenté. Y detrás de eso, pues había mucho trabajo. La programación, recuerdo que me llevó casi año y medio así, en cerrar toda la experiencia gamificada y en que todo cuadrara y que todo fuera coherente. Por eso yo hay veces que me chirría un poco cuando dicen a alguien, no, yo ya lo tengo gamificado en 10 días, 15 días. Digo, Dios, no vea la capacidad y lo torpe que tengo, qué sé yo. Pero bueno, hay gente bueno, que yo lo admito que puede haber mucha gente mucho más capacitada que yo y yo voy a un ritmo El más de efecto caracol. Dunning-Kruger, Antonio. El Sí. efecto Dunning-Kruger es clave. La gente que menos sabe cree que sabe más. O sea, de hecho, recientemente, bueno, no sé, tú sabes que, bueno, tuve la suerte de estar en televisión española hablando de redes Sí, te vi sociales. en Sí, M-Clan, ¿no?
en mi Pues clan es sí, pues otro. bueno, pues alguien cercano pues me dijo, bueno, pues es que tú no sabes que el YouTube establece no sé cuánto, que no sé qué. O sea, me estabas diciendo a mí, o sea, y yo que Televisión Española me ha llamado a mí. Me va a decir a mí cómo funcionan las redes sociales. Es decir, mientras menos sabes, más crees que sabes, Más ¿no? Y atrevido, te el Así vuelves. es. clásico ejemplo de cómo que Del Bosque tiene puesto a Iniesta en la parte de arriba a la izquierda cuando Iniesta tenía que estar en el centro del campo porque no sé qué. El que sabe eres tú. Tú en el sofá. O sea, Del Bosque, que está con ellos todos los días, que lleva entrenando no sé cuánto tiempo, casi jugador profesional, no. El que sabe eres tú. El efecto Dunning-Kruger. Pues el efecto Danny Kruger. Hay un libro también, si me lo permitís, Claro. que a mí me supuso un antes y un después. Y aunque no tiene nada que ver con las oposiciones, pero yo le debo también la plaza a las oposiciones. Mi preparador de oposiciones fue un canal un canal de YouTube que se llama Libros para Emprendedores. Qué Y guay. gracias a los comentarios de ese canal, más las recomendaciones de lectura de ese canal, para otra cosa que nada tenía que ver con las oposiciones, pues yo dije, oye, esto se puede aplicar a las oposiciones cuando decidí presentarme. Y uno de esos libros, porque hay varios, uno de esos libros se llama Los 7 hábitos, que seguramente lo conocéis, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, bueno, pues una de las cosas que viene a decir es efectivamente lo que está hablando de Vicente del Bosque, el que está sentado eh, en el sofá, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo reconocerlo y bueno, quizás por ese mundo que vivimos tan dual, de o blanco o negro, no existe el gris, pues nos cuesta ver otras vías, nos cuesta ver otras posibilidades, pero bueno, eso daría para un podcast, ¿no? De 6 horas, como el que decía antes, Pepe, de 12. Aquí tenemos De carrete, 12, porque de 12, Antonio de es de los que 12. parece que no, pero Antonio no vea. Cuando coge también, No, Sí, Antonio es de no, sí, los sí. míos. poquito. Bueno, Pepe, Así sabemos es. que tienes ahí, que te están esperando allí tu chiquitilla, ¿no? Ya se está escuchando por aquí, Ya, sí, ya se está sí, sí, escuchando. sí, así que Sí. no te queremos entretener más. Muchísimas gracias, Pepe, si para localizarte, pues en Twitter, ¿no? Sí, arroba Leonidas Leonidas Arjona, Arjona. www.leonidarjona.com, www.leonidarjona.com. No, poner las 3 W porque todavía no he arreglado lo del principio, porque lo estoy haciendo yo. Así que ahí Que tenéis varias tenía, cositas tiene un mías blog y también muy interesante, ¿no? Sigue añadiendo cosas sí, a tu blog. tengo varios blogs. Pasa que, claro, el blog me requiere mucho tiempo, entonces ya las reflexiones las suelo compartir en YouTube. Y lo Ujú. curioso es que la mayoría de ellas las tengo ocultas. O sea, hago reflexiones y se lo paso a ciertos amigos, porque lo Sí, políticamente correcto me sigue pesando mucho. Y hoy en día no tengo ganas de escuchar ciertas cuestiones, ya. así que prefiero Muy bien, compartirlo con vosotros y con gente que así en ámbito privado. Pero ahí en canal de Y, muy bien. YouTube es donde ahora quizá hago toda la actividad didáctica. y el libro, recuerdo el libro, ay, como el joven Padawan, Aprender no. de la ficción, los apuntes del joven Padawan Eso De es. Juan para Pablo. trabajar el tema emocional de vuestra vida a través de obras de ficción. Vale. También se puede trabajar en la escuela, evidentemente, para cuestiones de valores, de ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Vale? El Tengo libro también es publicado con evaluación un artículo sobre cómo utilizarlo en el aula. O sea que ahí lo tenéis. y gamificación en educación física, ¿no? También creo que sale Sí, hay tú. un par de libros que he colaborado, Mm, sí, con Enrique Sebastiani, hicimos sí. gamificación y educación física, donde también hablaba Isaac Pérez. Ahí compartí precisamente la actividad de los Juegos del Hambre en la que tú participaste Ujú. y que, por cierto, a día de hoy sigue siendo, porque hicimos la de Perdido. ¿A quién quieres más, a papá L- o a mamá? Pues, Lo de pues no lo per- sé, tío, porque Yo lo de la de... perdido, yo he estado en las dos. ¿Y qué Y puedes decir? pues lo de perdido me pareció impresionante. Pues yo fui el que te mandé los videoclips ahí de cantando en rap y todo Sí, eso. sí, es verdad, es verdad. A las hip, ven, ven. Y el giro de guión que tuvo, ¿sabes? Porque yo pensaba que iba como a un concurso de talentos, que era el Talent Show o algo así, Sí, el sí, Hip Hop HIPA Talent Talent Show. Show, eso Hip era. Hop Talent Show. Y de repente, cuando llegamos allí, hubo un giro de guión, que íbamos en un avión, el avión se estrelló. ¿Y cuántas personas había allí, Pepe? 200 personas. Pues 200 personas en un salón antes del COVID, buscando cada uno. Eso fue impresionante, porque yo no he visto nada más parecido a un caos que realmente yo lo estaba viviendo como un auténtico caos. Yo decía, de aquí no salimos vivos ni uno. Y fue una cosa increíble. 20 salieron vivos, creo. Creo que fueron 20. Y lo del humo negro y todo eso, a mí me pareció
sobre todo el cambio, el giro de guión Sí, ese, sí, no se lo que esperaba nadie. De eso hecho, fue hicimos firmar un impresionante. compromiso de confidencialidad a la gente que ayudaba en la organización, ¿eh? Eso fue una obra maestra, pero vamos, eso tendría que, yo supongo que se estudiará en la universidad y si no se estudia ya estáis tardando en llamarlo para que se estudie eso que hizo Pepe Arjona con todo el equipo del CED de Antequera, porque fue realmente impresionante. Y lo de la jornada de innovación educativa de los Juegos del Hambre, es que eso fue allí en medio del campo, pues fue una actividad que si están pensando en las próximas jornadas de innovación educativa, pues o en la jornada de educación física, pues nada más que salgan, apúntate porque merece totalmente la pena la convivencia y todo lo que se aprende ahí, todo lo que se aprende ahí. Pues bueno, Pepe, pues lo dicho, que podríamos estar aquí 2 o 3 horas, pero se va a llenar el disco duro. Sí, nada, perfecto, caballero. Encantadísimo de estar con vosotros. Llamadme cuando queráis y a partir de ahí, pues bueno, pues seguimos A ver si no. avanzando en este camino que es la oposición y mucha fuerza a las personas que están en este proceso. Mucha fuerza, que si sois profesionales y constantes, antes o después la sacáis. Venga, un abrazo, Pepe, y a ver si nos lo podemos dar ya Muchas directo. gracias. Venga, ¿Vale? a vosotros. Venga, hasta luego. Chao, Pepe, chao. Deux. Bien, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy, un podcast realmente que ha sido fantástico, José, ha sido una experiencia, pues la verdad es que hablar con Pepe, yo lo conozco de hace ya unos cuantos de años y hablar con Pepe siempre vas a aprender algo seguro. Bueno, pues ya lo habíamos avisado al principio, es una información para la que no todo el mundo está preparado, no todos los opositores, todas las opositoras son capaces de digerir esa información, que insistimos, no es la receta mágica, pero sí es una llave que te va a ayudar a abrir muchas puertas, las mismas puertas que te va a ayudar nuestro curso Máster en Programación para que puedas llevar esa programación que va a marcar la diferencia, esa programación única que va a tener coherencia, que va a tener sentido y que va a despertar una emoción al tribunal. Ese primer paso hacia tu plaza en el máster en programación. Te dejamos el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario destacado. Y si quieres más, Antonio, si quieres más. Sí, si quieres más, pues regístrate en nuestra página web oposicioninteligente.com, donde puedes descargarte plantillas de corrección de tribunales, el método RES para los resuelve con éxito supuestos prácticos, podcast, entradas, mucho más material descargable y todas las sorpresas que están. Y desde ahí también puedes acceder a todos nuestros cursos en oposicioninteligente.com. Sí, y ahora te toca a ti. Ahora es tu turno. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido este podcast? ¿Qué opinas de la gamificación, de ese hilo conductor? ¿Cómo lo vas a aplicar tú en tus oposiciones? ¿Estás realmente preparado? ¿Has digerido toda esa información y lo ves claro? ¿Lo ves con claridad para realmente emocionar al tribunal? Déjanoslo aquí en la caja de comentarios, que ya sabes que los leemos todos. Y bueno, yo creo que con esto, ahora sí que hemos llegado al final de este podcast, sí. Pues bueno, José, nos vemos en el siguiente podcast o el siguiente vídeo. Creo que vamos a tratar algo sobre la programación. Seguro, calentito, programación en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube también te vamos a dar un avance de programación. Vamos a seguir con ese curso de programación en YouTube que estábamos haciendo. Así que nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego.